través de tu palabra, mi Dios. Mira, Señor, sabes que yo no soy digno, Señor, de poder hablar tu palabra. Sabes que no soy digno, Señor, ni tan siquiera de pronunciarla, mi Dios. Pero apelo a tu gracia, apelo a tu misericordia, apelo a que tú moriste en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Yo apelo, Señor, allí a tu sangre, Señor, y por medio de tu sangre, Señor, acepto en fe de que soy limpio del pecado por tu muerte y resurrección en la cruz del Calvario, Señor. Así que te pido, Señor, que permitas que mi vida, Señor, sea solamente un instrumento en tus manos. Que yo pueda estar poniéndome en tus manos, Señor, y pueda hablar tu palabra, hablar tu verdad, Señor. Bendice la palabra, Señor, de manera tal que toque nuestras vidas, que toque nuestros corazones y que nos ayude, Señor, a vivir conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Ayúdanos a que la palabra, Señor, sea puesta por obra en nuestras vidas. Que la palabra no quede en nuestros oídos, que la palabra no quede en nuestra mente, sino que la palabra la expongamos con nuestra propia vida, que nuestra vida sea un testimonio de tu palabra. Amén. Que por medio de nuestra vida podamos ser, Señor, la palabra andante, Señor. Podamos ser la palabra para las personas, aquellas personas que no leen tu palabra, Señor. Te pido que estés bendiciendo cada una de las vidas, que tú, Señor, estés echando fuera todo lo que no te agrada de nuestras vidas y que nos estés permitiendo, Señor, estar en tu voluntad y en tu propósito. Gracias te damos por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a estar leyendo allí en el libro de Romanos, capítulo 1 del libro de Romanos. Y vamos a estar leyendo pues hasta el verso 17. Romanos capítulo 1, del 1 hasta el 17. Amén. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. ¿Quién fue Pablo? Saulo. Antiguo Saulo de Tarso. ¿Quién fue Pablo? Era... una pregunta. Sí, era una pregunta. ¿Quién fue? ¿Quién fue Pablo? ¿Has escuchado de Pablo? Sí. ¿Nunca has escuchado de Pablo, Luismi? Sí. Sí, claro. Aquel que estaba persiguiendo a la iglesia. No sé si lo han leído en la Biblia de niño. Lo ponen en un caballo. Hay quienes dicen que iba en un caballo, pero no sabemos. Él iba persiguiendo a la iglesia del Señor para matarlo, porque Pablo lo que quería era matar a las personas
que creían en Dios. Él no creía en Dios. Y un día él pidió permiso para ir a una ciudad que se llamaba Damasco y en esa ciudad matar cristianos también. Pero cuando iba de camino, dice que se le apareció una luz y esa luz lo tiró al suelo y lo dejó ciego. Y entonces Saulo dice, Saulo escucha una voz del cielo que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Le digo, o sea, se lo digo con mis palabras: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Sabes qué es un aguijón? ¿Sabes qué es un aguijón, Luismi? ¿Qué es un aguijón? Un tipo de abeja. No, un aguijón es un pincho. Lo que tiene la abeja. Ah, bueno, sí, también, Eso el sí, pincho, lo que sí. tiene la abeja. Exacto. Es como el de la abeja, sí, exacto. Y la cata que Bueno, tiene sí. su Yo pensando en el aguijón del buey, pero exacto, tienes tú la razón. También es aguijón también. El aguijón, tú te deberías darle con el dedo al aguijón de la oveja. ¿Por qué? Porque pincha. Porque pincha. Y así mismo le dijo Pablo, el Señor le dijo a Pablo: Pablo, es difícil que tú quieras venir a darle golpes al aguijón. ¿Cómo tú vas a venir a darme a mí? ¿Cómo tú vas a venir a matarme? ¿Cómo tú vas a venir a matar a las personas que me creen? Y Saulo lo único le pudo decir es: Señor, a ti me entrego. El Señor le dijo a Saulo: entra en la ciudad y allí te va a ir a dar información necesaria un hombre que se llama Ananías. Y Pablo tuvieron que levantarlo y se lo llevaron ciego hasta que entró a la ciudad. Y allí estuvo en la ciudad 3 días sin comer ni nada, ni bebía ni comía. Allí estuvo hasta que llegó Ananías, un hombre que tenía miedo de Saulo, porque si tú sabes que una persona te quiere matar, ¿tú vas a ver a esa persona? No vas a verla. Pero el Señor le dijo a Ananías: es necesario que vayas a ver a Saulo, porque este hombre instrumento escogido me es. O sea que el Señor sabía que Saulo iba a ser un instrumento en sus manos, iba a ser algo útil. Y Ananías va y le enseña, le habla del Evangelio a Saulo, y Saulo recobró la vista. Cuando Saulo se levanta de esto, Saulo salió transformado completamente. De hecho, muchas personas después decían: este no es el que nos quería matar, este no es el que estaba persiguiendo a la iglesia y pidió, al mismo Ananías dice: Señor, hasta Damasco pidió carta para ir a Damasco a matar personas. Pero el Señor, cuando le dijo: vete, porque él ora. Y de verdad que me gusta mucho. Yo digo, la vida del cristiano sin oración no es cristiano. Una persona que de verdad esté puesta en las manos de Dios tiene que ser así como era el apóstol Pablo, que era una persona que estaba orando. Pablo era judío y lo podemos ver en la escritura en Filipenses 3 del 4 al 6. Era perseguidor de la iglesia y es probable que Pablo no haya conocido al Señor Jesucristo en persona. Lo más probable es que él no lo conoció en persona. No hay argumento en la escritura, no hay un registro de que Pablo haya andado con el Señor Jesús. Pero Pablo conoció al Señor allí en el camino de Damasco, cuando él cae al suelo y es cegado. Se cree que ese fue el momento de su conversión, cuando el Señor le dijo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Romanos, el libro de Romanos, en el que vamos a estar estudiando, se escribió aproximadamente sobre el año 55 después de Cristo. Después que el Señor estuvo en esta tierra, 55 años después, se escribió este libro. Y se escribió antes que los evangelios. ¿Cuáles son los evangelios? Mateo, Marco, Juan, y falta uno, Y Lucas. Lucas. Mateo, Marco, Lucas y Juan. Muy bien, Luis. Punto ahí. Y realmente este evangelio fue escrito mucho antes que eso. El tema principal de este evangelio, de esta carta a los romanos, de la carta a los romanos, sería que todo hombre es pecador. Todos los hombres, hombre, mujer, no vamos a, como en estos tiempos modernos, nos referimos a hombre, la especie, el ser humano, pero todo hombre, toda mujer es pecador. Y a través de la fe en Cristo es que puede ser justificado. Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero por medio de Cristo es que somos limpios de nuestro pecado. Sería el centro del evangelio, de la carta a los romanos. Pablo
se presenta como apóstol. ¿Sabe algo que Pablo escribió? ¿Sabe usted que del Nuevo Testamento, que son 26 libros, el apóstol Pablo escribió 13 de estos libros, que son conocidas como las cartas paulinas? Y de estos 13, en 9, él se presenta como apóstol. Y de hecho tuvo que presentar un argumento por su apostolado, porque muchos no lo consideraban como apóstol. Y esto es algo que realmente voy porque la escritura, aquí mismo quisiera que habláramos de ello, porque la escritura, Pablo comienza en Romanos, y Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. El apóstol Pablo no fue apóstol porque nadie lo ungió y vino y le dijo, usted va a ser apóstol. Y esto es algo interesante en nuestros días modernos, porque hay muchas iglesias de hoy que tienen apóstol de apóstol. Si muchos argumentan que si la iglesia hoy no tiene un apóstol, la iglesia no es bíblica. La escritura, el Señor cuando vino a esta tierra, estableció 12 apóstoles y los llamó él personalmente. Él fue y los llamó. El apóstol Pablo, el Señor lo llama allí en el camino de Damasco, que posiblemente no cumplía otro de los requisitos que tenían los apóstoles, los 12 apóstoles, que era haber estado con el Señor Jesús durante su ministerio, desde que lo bautizó Juan hasta que muere en la cruz y resucita. Y esa era otra de las condiciones que tenía que tener un apóstol, que tenía que ser haber visto al Señor resucitado. Si el Señor no se le mostró, difícilmente fuera apóstol. Entonces, haber estado con el Señor desde el bautismo de Juan hasta la resurrección, en ese periodo que conduce el bautizo de Juan, del bautizo, desde que Juan lo bautizó al Señor hasta la resurrección, transcurre un tiempo que el apóstol debía haber estado con el Señor, y el apóstol debía haber recibido las enseñanzas del Evangelio directamente de Jesús. Sí. O sea, cuando alguien le diga que hay que apóstol, usted pregúntese, ¿esa persona ha visto al Señor? ¿Lo vio en el bautismo de Juan? ¿Usted conoce algún apóstol de hoy, de los que se nombran apóstoles, que ha visto al Señor en el bautizo de Juan? No. No. ¿Alguien vio al Señor resucitado? No. No. Y si no tuvo esto, no recibió una enseñanza directa. Los apóstoles tenían un llamado, eran personas enviadas con un propósito específico y tenían una autoridad dada por Jesús, cuya autoridad está reflejada en la Escritura. Y ellos establecieron la iglesia, pero ya el canon de la Escritura está sellado. Y los apóstoles aportaron de sus libros, de su conocimiento. Hay algo curioso que también podemos ver en la vida de los apóstoles, que los apóstoles, cuando iban a tomar una decisión, la decisión que tomaban no era de su palabra, solían tomarlo democráticamente dentro de los apóstoles. Cuando van a elegir al sucesor de Judas, ¿quién fue Judas? ¿Judas quién fue? ¿Qué fue que vendió? Que traicionó a Jesús. Judas. El que traicionó a Jesús. ¿No te acuerdas? Una moneda. Pues Judas fue el que traicionó a Jesús, el que entregó a Jesús para que lo mataran. Y cuando Judas muere, que después él se ahorcó, ¿qué pasa? Eligieron un sucesor para Judas, porque dice la Escritura que tenían que buscar el sucesor. Cuando lo buscan, al sucesor de Judas, ¿qué hicieron? Vamos a elegir a este porque nos cae bien, a este porque es amigo mío, a este porque nació en mi iglesia. No, dijeron, y es ahí donde vemos en la Escritura estas cosas que le he comentado. Dijeron, pues tenemos que buscar una persona que haya estado desde el bautizo de Juan hasta la resurrección, haya aprendido directamente del Señor. Y se eligió por medio de estas pautas. O sea que nadie hoy puede cumplir este requisito. Y el mismo apóstol Pablo tuvo que de alguna manera presentarse como apóstol en 9 de sus cartas. Y tuvo que defender su apostolado diciendo que él, como un abortivo, fue elegido apóstol. Hay quienes argumentan que Bernabé, la Escritura dice apóstol, que a Timoteo se le considera como apóstol. Pero es como
como de alguna manera no tienen la autoridad que tenían ni los 12 ni Pablo, como el Señor dijo que era un instrumento escogido en sus manos. Puede ser que a Bernabé se le cita una vez en la Escritura como apóstol, pero no era con la condición y el cargo que tenían los 12 ni el mismo apóstol Pablo. Por lo cual, de alguna manera es algo que uno hace para acomodar. Es como dice, yo por ejemplo, que no tuve padre, mi padre se murió antes de yo nacer, mi tío, el marido de mi tía, yo estaba mucho en sus casas y yo escuchaba que todos sus hijos decían papi, 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 y pues yo también le digo papi, pero que yo le diga papi no quiere decir que sea mi padre. O sea, y me puede haber atendido como tal, pero no es mi padre, porque no es mi padre biológico. Y de alguna manera le decían apóstol a Bernabé o a Timoteo, pero no tiene la connotación bíblica que tenían los apóstoles, que tenían una autoridad, que cuando hablaban inspirados por el Espíritu Santo, porque los maestros, los predicadores, los evangelistas, los profetas hablan también inspirados por parte del Señor. Lo que pasa es que muchas iglesias hoy quieren dar esta connotación de apóstol porque quieren tener una autoridad más allá de la que pueden tener los demás. Y la autoridad en la iglesia tiene que ser Cristo y solo Cristo. Dice la Escritura que en la multitud de consejeros está la sabiduría, y la iglesia lo que debe tener es un concilio de personas ancianas, de personas sabias en la palabra que ayuden a guiar a la iglesia. Ahí también elegían la asamblea. Sí, es como la asamblea. La asamblea nacional. Sería como una asamblea, lo que esta asamblea Claro. lo que esta está basada en la palabra del Señor, Claro. no en leyes como la Asamblea Nacional que ha hecho las leyes a su manera, y que Nicolás Maduro sale con Dígame, su librito de la Mira, Constitución. aquí tiene la Nosotros Biblia tenemos de- la Escritura que no puede ser cambiada. Me gusta. Claro. Dice que otra de las cosas que hacían los apóstoles era que los apóstoles hacían milagros y hacían sanidades. Dice que cuando el apóstol Pedro salía a la calle, ponían a la gente tiradas en la calle, tan siquiera a ver si la sombra de Pedro tocaba y alcanzaba a alguna de estas personas para ser sanado. Yo de verdad creo fielmente, como buen pentecostal, como dice la canción, me siento pentecostal de la cabeza a los pies. Como buen pentecostal, yo creo que Dios obra en milagros. Pero no es que yo le diga ahora, Señor, oro porque tengo necesidad de que tú me des algo y que Dios me lo va a dar porque yo tengo necesidad. O estoy enfermo y yo puedo orar y decir, Señor, sáname de esta dolencia que tengo. Y que el Señor me va a sanar porque yo se lo pido. Yo se lo pido y el Señor, conforme a su voluntad, el Claro. Señor va a hacer. Conforme a la voluntad de Dios, el Señor va a hacer. Sí. Yo sí creo en los milagros, pero no en la manipulación de Dios, ni que Dios es el genio de la lámpara. Que limpio la lámpara y sale el genio y diga, tiene sus 3 deseos. No. Conforme a la voluntad de Dios. Y nuestro deber es pedir. Pedir y se os Y dará. es tu voluntad Si es la voluntad que de se Dios. cumpla, si no, bueno. O sea, que Hágase tu voluntad. el hacer milagros hoy no quiere decir que una persona vaya a ser apóstol porque haga milagros. Porque yo conozco personas, bueno, no creo que el ministerio apostólico esté vigente por lo que dice la Escritura para estos tiempos, pero yo he visto personas que son miembros normales de la iglesia, no han estado atendiendo un área específica y han orado por alguien por sanidad. Y Dios lo ha sanado porque Dios en su voluntad así lo ha designado. Entonces, no garantiza de que una persona haga milagros para ser apóstol. No se deje engañar porque alguien le puede decir estas cosas. Cuando le había dicho que el último apóstol sería Pablo, es en 1 Corintios 15, verso del 3 al 8, en el cual dice, y al último de todos, como un abortivo, dice el apóstol Pablo, como un abortivo, o sea que fue ahí. ¿Eh? ¿Por qué ponen esa palabra? El apóstol Pablo dice que él era el último apóstol, que como un abortivo así, que el que iba a ser para aborto, el que iban a votar. el que iban a votar, pues así fue el apóstol Pablo elegido apóstol. Fue como el El último. más puerco, como le decían. ¿Eh? El más puerco. El más puerco. Así como el desecho. Y así fue elegido el apóstol Pablo. O sea, no nos dejemos engañar si la Escritura es clara con Pero esto si Dios lo mismo. escogió a él porque él tenía algo en el coco. Y el Señor sabía, y, Claro. y el Señor nombró fue el apóstol Pablo por el mismo Jesús. Y lo podemos leer en Gálatas 1. No sé si alguien me puede buscar Gálatas 1. ¿Me busca Gálatas 1 ahí, Luismi?
Gálatas 1 ahí en la Biblia, para que lo lea. ¿Él tiene su Biblia ahí en el móvil? Sí, la tienen en el Muy bien, móvil. muy bien. Pues ahí ahora nos van a leer Gálatas 1. Vamos a esperar que Luis lo lea. Porque lo busque él. Sí, que nos lo lea ahí. Claro. ¿Cuál versículo? Gálatas 1, versículo 1. Gálatas 1. Pablo, apóstol, Sí, eso, no eso de mismo. hombre, ni de por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Ya. Pablo, apóstol, no por hombre ni de los hombres, sino por Jesucristo. O sea que el mismo apóstol Pablo fue llamado por el Señor Jesús. Y es otra de las cosas que tampoco puede ser nadie, porque yo le diga a alguien ahora, yo le diga, pues, Florencio, usted va a ser apóstol y te impongo mis manos. No es, sino tiene que llamarlo el Señor Jesús en persona. Pablo, ya automáticamente de que él se presenta como apóstol de Jesucristo, ¿qué va a hacer? Lo que mejor sabía hacer, exaltar a Cristo. Y viene Pablo, ya directo en el verso 2, y dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y en el verso 2 ya Pablo está presentando a Cristo, y lo está presentando como hombre. Dice, Jesucristo, porque viene por el linaje de David. O sea, Jesús, David, sabíamos que era el rey de Israel. Y desde David toda la descendencia paró hasta Jesucristo, que le tocaba ser rey por el linaje de David, carnalmente, humano, rey humano, porque tenía su linaje. Escuchamos mucho cuando el rey se casó con su esposa, Leticia, que ella no era de un linaje real, con todas estas características que sabemos. Meghan Markle, esta también de Inglaterra, que se casó con el príncipe Harry, ¿no? Pero una plebeya ahora. Con el príncipe Harry, y que entonces plebeya porque no son del linaje, pero Jesucristo no era un plebeyo. Claro, no. Jesucristo no era uno cualquiera, era desde el linaje de David por los dos lados, tanto por el lado de María como por el lado de José, que era su padrastro, que fue el que lo atendió, el que lo crió, el que estuvo con él todo el tiempo. Y Pablo presenta a Jesús aquí de una manera humana, que según la carne era del linaje de David. Pero dice, el apóstol Pablo después dice que Cristo fue declarado Hijo de Dios, en el verso 4, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cualquier persona, bueno, todos los seres humanos nacimos, nos reproducimos y morimos. Al final, ¿cuántos son los que se levantan de la tumba? ¿Ha escuchado de alguien que ha muerto y ha salido? ¿Ha resucitado? Pues Cristo con poder se levanta de la muerte. Y entonces ahí es que tiene el poder y la autoridad y demuestra que es Dios. Vivió en esta tierra como humano, siendo descendiente de David, pero después fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Porque eso fue otra cosa, mientras Jesús estuvo en esta tierra, anduvo en santidad. Ahora, si nosotros queremos ser santos y dedicarnos a Dios, ¿podremos hacerlo? Si nosotros no queremos fallar ni cometer pecado, ¿podríamos hacerlo verdaderamente? Con su fuerza, pero no es fácil. Solo por la fe en Jesucristo es que podremos. Porque dice la Escritura que bueno no hay ni tan siquiera uno. Y Todos nosotros, somos pecadores. por mucho que intentemos por nuestras fuerzas agradar a Dios, no podemos agradar a Dios. Claro. Por la fe. Porque usted puede decir, yo entro en la presencia del Señor por medio de la oración. Entras, te dedicas una semana a ayunar, a privarte de todo alimento, para buscar solo la presencia de Dios. Y cuando usted sale de ahí, usted va a fallar. Cuando usted sale, su mente misma, fallar no quiere decir que ahora
usted salga, por ejemplo, dice la Escritura, que cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya ha adulterado con ella en su corazón. Y hasta mentalmente. ¿No? Solo en tu mente, sin salir de tu casa, en las paredes de tu casa, ya puedes fallar. Y no quiere decir que el hombre que mire una mujer, la mujer que mire un hombre también. Porque la ley no era solo para el hombre, sino también para la mujer. Claro. Porque la Escritura lo dice así textual, no quiere decir, y muchas veces somos tendientes a leer la Escritura tal cual. Bueno, aquí la Escritura dice esto, es el hombre, no la mujer. O sea, las mujeres tenemos el privilegio de mirar a un hombre y tener fantasía. Fallamos. Y de alguna manera yo digo, en ese incurre casi todo el mundo. Pero cuando tú matas a tu amigo en la mente, o matas a tu compañero de trabajo, tú dices, para mí está muerto. El día que tenga que venir a pedirme algo, se va a tener que arrastrar a mis pies. Yo he escuchado muchas veces eso. Bueno. Y después dicen, esos mismos, yo he escuchado compañeros de trabajo, y esos mismos después dicen, no, si yo soy buena persona, yo no le he hecho daño a nadie. Bueno, pero para el Señor, si has hecho daño en tu mente, es tan malo como si lo has hecho físicamente. Pues Jesús fue santo y vivió de una manera santa. Pablo defiende la autoridad y en el Señor pasó a ser llamado Hijo de Dios por la resurrección por medio del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha estado presente desde la creación, en todo momento, a pesar de que no lo veamos así físicamente, pero ha estado así. De hecho, ¿sabe usted cuál es el pecado imperdonable? ¿Sabe usted qué pecado es el que no se perdona? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Dice que eso no tiene perdón. El Señor ese sí no lo perdona. Pues la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle a Dios las obras del diablo. Eso no tiene perdón. Y el Espíritu Santo con poder hace que Cristo se resucite en esta tierra. El apóstol Pablo nos hace un llamado a ser santo. Y eso sí es para nosotros, a pesar de que por nuestras propias fuerzas no podamos. A pesar de que intentemos ser buenos, que vamos a fallar, pero nos llama a ser santos. No quiere decir que nos escudemos diciendo, es que yo soy así, yo no, ¿qué voy a hacer? No puedo cambiar. Y se escucha mucho. Yo recuerdo una persona que admiro mucho y hubo una época de su vida que ya estaba mayor y decía, es que yo soy así, no puedo cambiar. Y yo digo, con todo lo que me has enseñado tú, a que hay que cambiar, a que hay que ser santo, a que hay que agradar al Señor, a que hay que intentar luchar por hacer la voluntad de Dios, y me vas a decir después que tú eres así. No nos podemos conformar a este siglo. Tenemos que ser diferentes, tenemos que intentar hacer la voluntad de Dios, que cuando lo intentemos nos vamos a dar cuenta en que llegamos a un punto en que de ese punto para allá no podemos, porque nuestras fuerzas no nos dan, porque nuestros pensamientos van de continuo al mal, porque nos va a pasar como decía el apóstol Pablo, dice, es que en mí está el hacer el bien, pero hago el mal que yo no quiero. El apóstol Pablo quería ser santo, quería hacer el bien, pero dice que en su cuerpo había algo que lo llevaba a hacer el mal que él no quería. Y yo me identifico con el apóstol Pablo. Yo escucho estas palabras y yo digo, ese soy yo, que quiero hacer la voluntad de Dios, que quiero hacer el propósito de Dios en mi vida, que quiero vivir santo, que quiero entregarme santo ante Dios y que fallo. Y que hago las cosas mal. Y yo digo, Dios mío, pero eso es bueno, eso no es malo, porque eso es bueno, eso es para recordarte de que lo importante no eres tú, que lo importante es Jesucristo, aquel que murió, que vino a esta tierra, que vivió como hombre, que caminó, que vivió el pecado, que cargó el pecado de todos nosotros, murió en una cruz, siendo humillado de la manera que más humillación podía tener en ese momento. Siendo humillado, Jesús murió, y cuando muere, al tercer día resucita. Los generales estaban allí en la tumba, cuidando, pero ni eso pudo detener de que Cristo resucitara. Podían poner un ejército, no varios soldados, podían poner 10 legiones a cuidar la tumba, que nada pudo detener a Cristo, ni aún el mismo diablo. Entonces, cuando nosotros queremos hacer el bien, pero hacemos el mal que está en nosotros, glorifica y regocija el nombre de Jesucristo, porque no es por tu fuerza,
no es por lo que tú puedas hacer que que eres acepto, que tienes aceptación delante de Dios. Es por confiar en el Señor, es por fe, es porque que tú crees en que Él es tu Salvador. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Dentro de la iglesia, y es lo que le decía ahorita en los testimonios, hay iglesias que pueden estar llenas. Ojalá, me gustaría que pudiéramos tener muchas personas dentro de la iglesia. Pero lo que quisiera es que todo el que esté dentro de la iglesia pueda conocer al Señor como su Salvador. Y no todo el que dice, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. No todo ese de verdad está en la presencia del Señor, porque dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, que nunca os conocí. Dice la Escritura. O sea, no es que te conocí y te olvidé. No, nunca conocí a aquel. Aunque haya hecho milagros, aunque haya profetizado, haya hecho lo que haya sido, dice el mismo apóstol Pablo, aunque yo mismo haya sido heraldo para muchos, o sea, que yo haya sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, ¿de qué me valió el predicarle a tantas personas, el que tantas personas se congregaran, el que tantas personas vivieran como cristianos? Y al final mi vida fue eliminada. Mi vida no sirvió de nada. Porque ¿qué tiene una persona? ¿Qué gracia tiene que ahora acumules mucho dinero y te mueras y se lo dejes a otra persona? ¿Qué gracia tuvo? ¿Para qué trabajaste? Pasaste hambre, pasaste necesidad ahorrando mucho dinero. ¿Y quién lo gastó después? Otro. Sí, no lo sabe ni aprovechar ni nada. Si no lo aprovechaste, bien, entonces de nada vale que una iglesia pueda estar llena de personas si esas personas no viven en la santidad de Dios. Si esas personas no reconocen que no pueden por sus propias fuerzas y que tienen que recurrir al Señor y decir, Señor, ten misericordia de mí que soy vil pecador. Ten misericordia de mí que soy un pecador de lo peor que hay, de lo más malito, de lo más malo. Soy pecador, ten misericordia de mí. Algunos creen que ser cristiano es por la cantidad que lleva la iglesia, por lo que diezman. Porque hay personas que creen que porque una iglesia está llena, porque te dan muchos diezmos, es cristiano. No es eso. Es que tú puedes es que tú sientes a la otra persona como tu familia. Es que para ti no es ni tan siquiera eso de sentir a otro como tu familia, porque eso lo podemos hacer en los amigos. Hay amigos, yo tengo amigos que son más que mi hermana, y tengo una hermana, y son mis hermanos, porque me he criado durante toda mi infancia, mi juventud con ellos, y tenemos contacto todavía. Pero no es eso, es que yo ponga mi fe en Cristo, es que de verdad que Cristo sea lo primero en tu vida, es que a pesar de que cuando tú dices yo quiero hacer el bien y me sale el mal, te arrepientes y continúas de cero la carrera. Es como suspendo un curso y tengo que comenzar al otro. A nadie le gusta suspender. ¿A quién le gusta suspender un grado? ¿Quieres suspender un grado? ¿Una materia? ¿Te gustaría? Eso no le gusta a nadie. A nadie, a mí no me gusta. Pero realmente, dentro de este camino del Evangelio, suspendemos muchas veces. Yo he tenido que decirle al Señor en muchas ocasiones, Señor, yo me he dado cuenta que estoy suspenso en la materia. Y digo, Señor, estoy suspenso en esta materia. Ayúdame a volver a pasar el proceso. Manda pruebas, porque la prueba es la que fortalece el carácter. Y el Señor te llama a ser santo. Estás siendo santo. Estás intentando, estás luchando por hacer la voluntad de Dios en tu vida, a pesar de que falla. Es una pregunta para que te la puedas responder en tu mente. Tú estás siendo santo. No te dejes confundir, que el Evangelio no es milagro. El Evangelio no es todas estas cosas, sino es vivir por fe, es el poder de Dios, es aceptar al Salvador, aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. No es por obra, porque no es que ahora nosotros vamos a vivir santos, porque no podemos vivir santos de una manera
Como les dije, como les estaba diciendo, no podemos vivir santo aunque nos los propongamos, porque vas a fallar. Yo fallo y falla todo ser humano en esta tierra. Mientras haya carne en nuestro cuerpo, vamos a fallar. Es por la gracia de Dios, es confiar en el Señor. Agradecimiento. Pablo daba gracias por el pueblo de los romanos. Pablo, el apóstol Pablo, se cree que no había nunca visitado Roma todavía, y él estaba agradeciendo por el pueblo de los romanos. Lo podemos ver aquí en el verso 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu y en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y hay algo que me gusta de la vida del apóstol Pablo, es que él estaba pendiente de la vida de todos los creyentes, e incluso cuando no eran personas que él le había predicado el evangelio, porque los romanos no hay una certeza de quién fue el que les predicó, el que anunció el evangelio en Roma, pero el apóstol Pablo tenía su corazón con esos creyentes de Roma, y dice que él oraba por ellos, clamaba por la vida de ellos, porque se fortaleciera la vida de los cristianos en Roma. Llevar el evangelio a Roma era la manera más fácil de poder extender el evangelio por todos los lugares. Era el imperio romano. Roma era la ciudad más importante del mundo en estos momentos. En esos momentos todo lo que pasaba tenía que ser por Roma. Y para Roma estaban todos los caminos, estaba todo el transporte que había. Todo el mundo de alguna manera... Todos los caminos conducen a Roma. De ahí el dicho, todos los caminos conducen a Roma. Es que de ahí el dicho. Porque de alguna manera tú podías estar donde fuera, que podías llegar a Roma. Es como yo le digo a la gente, a veces le digo, en Tenerife usted no se pierde porque usted siempre llega al puerto de la Cruz. No sé por qué, pero usted siempre llega al puerto de la Cruz, en cualquier dirección. Puerto de la Cruz. Entonces... No, es que la gente de Tenerife sabe que el puerto de la Cruz es lo mejor de Canarias. No, cuando una ciudad es importante, en cualquier lugar usted ve la señalización. Usted ve que dice, aquí no hay quien se pierda. Roma, para allí, todo el mundo sabe. Y que el evangelio llegara a Roma era una carta segura de que el evangelio se podía esparcir por todos los lugares. Pero el apóstol Pablo no solo confiaba en que el evangelio en Roma se podía expandir, sino que él oraba porque las personas recibieran de parte de Dios el verdadero evangelio. Porque todas estas cosas, en una época, no precisamente en esta, el evangelio en Roma, a los evangélicos, a los creyentes en Dios, los perseguían con muerte. Todo el que fuera cristiano, con muerte. Hasta que llegó un señor llamado Constantino, y vio que estaban muriendo más, y cada vez que morían más, se convertían más, y más. Constantino dijo, no, aquí hay un problema. Yo soy cristiano. Y Constantino se declaró cristiano. ¿Qué hizo el pueblo? La gente dijo, pues si el emperador es cristiano, yo soy cristiano. La mamá también. Yo soy cristiano. Y todavía le decía a su hijo, y todo el mundo era cristiano. Pero cuando el evangelio llega así a una ciudad así, de alguna manera el evangelio tiende a pervertirse. Sí. Y empezaron a personas de otras religiones a mezclarlo con el cristianismo. No, es el mismo Dios, este es el mismo Dios. Y de alguna manera se fue perdiendo la esencia del verdadero cristianismo. Pero el apóstol Pablo oraba por el verdadero cristianismo. Y nosotros, a pesar de que nuestra civilización esté tan avanzada, solo tenemos una pauta, y es a través de la Escritura. Y por eso es que no vemos más apóstoles hoy, porque los apóstoles fueron los que, todos los apóstoles o aquellas personas que estuvieron directamente bajo la influencia de un apóstol, fueron los que aportaron el Nuevo Testamento. Y eso es la palabra para nosotros hoy, es la norma, nuestra norma de fe, nuestra norma de vida es a través de la palabra. Y cada día lo que tenemos que hacer es vivir conforme a la palabra, escudriñar la palabra para saber qué quiere el Señor de nuestras vidas por medio de esta palabra. No por lo que diga un hombre, no por lo que diga una mujer, no por lo que diga alguien de importancia, no por lo que diga un presidente. En Cuba, yo les dije el testimonio una vez, recuerdo que estábamos en la iglesia y dice una hermana, se murió Chávez y era cristiano. Nosotros nos miramos todos diciendo, Dios mío, ¿qué dice ella? Nada.
Cualquiera que dice Señor, Señor, no es un verdadero hijo de Dios. Ay. Y el deseo de nosotros debe ser orar como el apóstol Pablo, porque el evangelio llegue a todos los lugares. Y el apóstol Pablo quería, y el apóstol Pablo oraba por los cristianos de Roma, pero oraba por los de Corinto, y oraba por los de Filipo, y oraba por los cristianos de todos los lugares. Y te pregunto, ¿en tu vida has incorporado dentro de tu oración personal un tiempo para orar por los demás cristianos en el mundo? ¿Por los demás hermanos en la fe que nos es común? En muchas ocasiones he escuchado personas y personas allegadas que me han dicho, me recuerdo una persona que siempre me decía, pero yo no sé por qué orar. Y por mucho que le expliqué, yo creo que nunca entendió a cómo orar. Y le digo, hay tantas cosas por las cuales orar. Y esto es una. Vemos al apóstol Pablo que durante su vida oraba por los demás. ¿Oras por los demás o oras por tu necesidad? Si todos oráramos por las necesidades de cada uno, hay más personas orando por las necesidades de cada uno que si tú oras por las tuyas mismas. Entonces debemos coger este ejemplo del apóstol Pablo y orar por el evangelio, por las otras personas. Y por eso es mi oración siempre que el Señor añada a la iglesia a los que han de ser salvos. Por eso siempre, en todos los servicios dentro de nuestra iglesia, digo que el Señor añada vidas a la iglesia. Oremos por ellos, oremos por los de Cuba, oremos por los de Venezuela, por los de Estados Unidos, por los que están en países musulmanes. Oremos por todas estas personas. Amén. El número de creyentes en Roma dice que crecía. Lo podemos ver aquí en la escritura. Vale. Es que lo tenía marcado en la mía y aquí está el problema. El número de creyentes iba creciendo, pero que el número de creyentes vaya creciendo, como les dije anteriormente, no quiere decir que sea de alguna manera en la palabra de Dios. Todo aquel que cree en la palabra de Dios vive, dice la escritura. El otro día Andrea estuvo predicando de eso. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que es cristiano debe andar como anduvo Cristo en esta tierra. Debe vivir para su gloria. El apóstol Pablo, su deseo era eso, que la fe se divulgara por todos los lugares. Y está en el verso 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo daba gracias porque los romanos estaban expandiendo el evangelio y se divulgaba la fe entre todos. Entre todos. Y creo que es en lo que debe regocijarse la iglesia y en lo que debe centrarse la iglesia, en expandir la verdadera fe, en expandir un verdadero evangelio, en expandir lo que dice la escritura. A mí sí me duele, yo he escuchado a personas, líderes que me han dicho, a mí lo que me importa es predicar el evangelio y no me importa a cualquier lugar que vayan. No, a mí sí me importa a qué lugar que vayan. A mí sí me importa que vayan a una iglesia bíblica que se predica la escritura. A mí sí me importa, porque yo quiero que las personas sean enseñadas en el verdadero evangelio, en la verdadera verdad. En la verdadera verdad. Interesante. En la verdad, que sean instruidos en la escritura. No en cosas que digan hombres, no en mensajes de hombres, no un mensaje positivista, sino en el mensaje que hay que pasar aflicción, pero que Dios va a estar contigo. En el mensaje de que hay momentos de que vamos a tapar las bocas de los leones. En eso. A mí sí me duele, como le dolía al apóstol Pablo, porque cuando el apóstol Pablo vio una iglesia en alguna doctrina que no era conforme a la palabra de Dios, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Redactaba su epístola y le escribía, y sin temor. El apóstol Pablo cogió al apóstol Pedro, que fue llamado directamente por el Señor, y recuerda, bueno, no sé si recuerda, a lo mejor no recuerdo, yo sí recuerdo, hace unas semanas atrás o unos meses, hablamos de cuando el Señor llamó al apóstol Pedro, que pasó por la barca. ¿Y qué pasó? Le pidió la barca, se trepó la barca de Pedro, que Pedro, como dije, pues se estaba jugando su comida, porque el Señor de alguna manera lo rechazan. Y el Señor le dijo, vamos. Y el Señor llamó a todos los apóstoles. Y ese apóstol Pedro, que el Señor llamó y que de alguna manera fue una pieza clave, fue como un líder sobresaliente dentro de los demás apóstoles. ¿Qué le hizo el apóstol Pedro, el apóstol Pablo en una ocasión? Lo llamó y le dijo, ven acá, tú que predicas la circuncisión
y después vienes a andar con los de la circuncisión, eres amiguito de los de la circuncisión y después la incircuncisión. Ven acá, defínete, ¿cuál es tu llamado? Y no le tembló el pulso en llamar a Pedro, que fue llamado directamente por el Señor en persona, porque no quiere decir que Pablo no fue llamado, porque Pablo fue llamado por el Señor como el Señor quiso, conforme a su voluntad, y no le tembló el pulso. Por lo tanto, nosotros debemos ser atalaya y llamar al que haya que llamar y anunciar el verdadero evangelio. Por eso me gusta mucho la posición de la iglesia de Berea, que cuando el apóstol Pablo predicaba, ¿qué hacía la iglesia de Berea? Dice que leía la escritura y analizaba lo que el apóstol Pablo decía para saber que lo que él estaba diciendo era verdad. Porque cualquiera que te enseñe, te puede enseñar cualquier cosita. Te puede enseñar musaraña. Pero cuando tú lees la escritura, sabrás si una persona te enseña un verdadero evangelio o no. Y me encanta esa posición de la iglesia de Berea. Mi deseo es que esta iglesia sea como la iglesia de Berea, que estén con la escritura y estén analizando lo que esté diciendo cualquiera que se pare aquí, para ver si lo que dice es conforme a la palabra de Dios o no. Sea el que sea pastor, sea líder, sea el que sea, hay que escudriñar la escritura y ver lo que dice. Pablo, sin conocer a los romanos, como no había estado, oraba por ellos. Y nuestra misión debe ser orar por el evangelio, por la expansión del evangelio, del verdadero evangelio, en cualquier lugar, aun cuando no los conozcamos. Por tantas personas que están entregando su vida en países musulmanes, orar por esas personas. Si no puedes ayudar, porque esas personas, muchos ayudan con su economía, pero yo creo que más que la economía, la oración ayuda más que la misma economía. Es verdad que uno necesita comer y todo, pero con tu oración yo te aseguro que el Señor no le va a faltar a esa persona va a tener provisión para cada día. La oración es el arma más poderosa que puedes tener tú en tu mano. No hay nada en este mundo que puedas tener más poderoso que la oración, ni el dinero. Ni el dinero. Porque cuando Dios quiere, no es, y les repito, no es que porque oremos va a pasar. Pero Dios sabe conforme a su voluntad si va a ser o no va a ser. Y nosotros estaremos alegres, como dice una canción. Estaremos alegres cual sea la voluntad de Dios, porque en tu corazón va a haber paz. Y el Señor puede usar a aquel que quiere matarte, el Señor lo puede usar para darte la comida. Así que los exhorto a que puedan, dentro de sus oraciones personales, incluir la oración por las personas que están predicando el evangelio en otros lugares, porque el evangelio alcance a toda criatura. Pablo, vemos aquí, es que me encanta aquí el ¿En qué momento le llegó la vista a Pablo? A los 3 días llegó Ananías, oró por él y dice que de sus ojos cayeron como escamas. Y el apóstol Pablo recuperó su vista. Bueno, ahí está. Dice en el verso 10, aquí en el verso 10 dice, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Y el apóstol Pablo dice que por la voluntad de Dios. Y me encanta. Voy a ir a Roma a visitarlos ahí. O sea, no dice porque voy a ir a Roma, ni declaro que voy a ir a Roma. El apóstol Pablo no declaró que iba a ir a Roma. El apóstol Pablo no dijo que iba a Roma costara lo que costara. El apóstol Pablo no se enfadó con Dios porque Dios no le permitiera ir a Roma. Como dice aquí mismo en la escritura, en el libro romano, dice que has tenido estorbo hasta ahora para ir a Roma. Un poquito más adelante le dice, en el verso 13 dice, pero hasta ahora he sido estorbado. El apóstol Pablo se le había impedido ir a Roma. ¿Y cuando llegó a Roma? Calidad de preso. Y llegó a Roma al final. El Señor le permitió llegar a Roma. ¿Pero cómo llegó? Como un preso. No llegó como hombre libre. No llegó a salir por las calles. Hizo su defensa del evangelio en una prisión. Así que eso es lo que me encanta. La voluntad de Dios es maravillosa. Y cuando Dios quiere, se abren puertas, aunque sea de la manera que tú no te lo esperas. Si la manera es llegar preso, pues el Señor le permitió llegar. Pero el apóstol Pablo no se enfadó, como he visto predicadores, porque yo le dije al Señor que me tenía, que tú le dijiste al Señor que te tenía que ¿qué?
No hay que decirle al Señor nada, por la voluntad de Dios. Y lo enseña el mismo apóstol Pablo y lo podemos ver por medio de toda la Escritura. Díganme usted si hay algún versículo que dice que el apóstol Pablo se enfadó con el Señor porque el Señor no le dio lo que pedía. De hecho, dice que había un aguijón en su carne. Que tuvo un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que le fue enviado para bofetearlo. Y dice que oró hasta 3 veces, hasta que el Señor, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder, el poder de Dios, se glorifica en tu debilidad. Porque cuando tú eres débil, Cristo se glorifica en ti. Cuando yo soy débil, Cristo se glorifica en mí. Y debe ser la perspectiva de cada cristiano. Señor, si es tu voluntad. Si es tu voluntad. No, por ejemplo, como me decía mi primer pastor, cuando te vayas a casar con una persona, cuando vayas a orar por la persona que te guste, con la persona que tú has visto que tiene condiciones para hacer esa ayuda idónea, no vayas a orar, Señor, mira, te oro por esta persona, pero que sea esta, por favor, que sea esta. No es orar así. Y es que a nosotros nos daba mucha gracia, porque uno lo decía siempre. Dice, no vayan a orar por la persona diciendo, Señor, que sea esta, que sea esta. Señor, ayúdame a ver cuál es tu voluntad y cuál es tu propósito. El apóstol Pablo tenía el deseo de verdad de ir a Roma él mismo y predicar. Él sabía que la fe en Roma iba aumentando, que iba aumentando los creyentes, que el evangelio se estaba exponiendo y que de Roma salía el evangelio para todos los lugares. Pero él quería él mismo ir a predicar el evangelio. Y yo creo que aquí estaba ese celo de que el evangelio que se predicara fuera el verdadero. De que se predicara una palabra de verdad y no una palabra de esta acomodada a un mensaje de que sí, hermano, usted lo puede, estamos en victoria. Mira, todos los días no se puede estar en victoria. Yo sí, estoy en victoria porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mí, pero hay días que me siento hecho polvo, hay días que me siento que me ha pasado un tren por arriba, hay días que me siento fatal. ¿Quién no lo ha experimentado? Entonces, hay veces que escuchamos y decimos, no, hermano, en victoria. No, en victoria no. Y a lo mejor el propósito que Dios tiene para tu vida no es el estar en top, no es estar en lo alto, sino es estar por lo bajo y ayudar a todo aquel que tienes en lo bajo. Y de verdad el apóstol Pablo quería eso, poder ir y enseñar el verdadero evangelio. Y debe ser el deseo de todo cristiano, de todo el mundo, enseñar la verdadera palabra de Dios, no dejarnos manipular por cualquier viento, por cualquiera de turno que de alguna manera esté teniendo más alcance. El apóstol Pablo también dice que quería comunicar algún don espiritual. Y me gusta también esto. Dice en el verso 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Un don espiritual. Cuando lo leemos así, un don espiritual, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo primero que nos parece por la cabeza? ¿Qué nos pasa por la cabeza? Cuando leemos así en la Escritura, un don espiritual, ¿qué es lo primero que pasa por nuestra cabeza? Algo que nos da Dios algo que nos da Dios su palabra, para confirmar tu fe. Destreza, para confirmar su fe. Destrezas, competencias. Destrezas, competencias. Hay muchas personas que cuando leen esto creen que son los dones espirituales. Pero lo más probable es que no sean los dones espirituales, lo que se refiere. Y tiene que ver con esto que me dice, destreza, competencia, confirmar la fe. Tiene que ver con esto. Pero no son estos dones espirituales. Los dones espirituales son para edificación de la iglesia. Son para la edificación de la iglesia. Pero el apóstol Pablo no creo que en este pasaje específicamente se refería a los dones estos que conocemos, de profecía, de sanidad, de milagro. No creo que se refería a eso. Y lo vamos a leer, lo vamos a ver un poco más adelante. En el libro de Romanos se usa de esta forma, o sea, la palabra dones aquí, no es que sea griego, sino me he auxiliado de diccionarios y cosas, es la palabra charisma, que es la palabra griega que se traduce como don, que significa un regalo de gracia, un regalo que te doy así porque quiero, by the face, como me puso Andrés el otro día, me escribió una nota y me puso por la cara en inglés, es un regalo así que te quieren dar.
charisma en la palabra griego. Y esto en el libro de Romanos se usa de tres maneras: un don espiritual, Cristo mismo, las bendiciones generales de Dios o los dones espirituales que son dados para la edificación de la iglesia. Que están los dones también, tiene que ver con la palabra charisma. Pero si no nos vamos a ir más al griego, porque realmente nadie aquí es maestro del griego, vamos a ver solamente en Romanos capítulo 1, el verso 11 y 12. Solamente eso, lo vamos a leer en Reina Valera y después se lo voy a leer en dos versiones más en español. Dice el 11 y el 12: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí, dice el apóstol Pablo. Y dice la versión de traducción, la traducción del lenguaje actual: tengo muchos deseos de ir a veros y darlos ayuda espiritual. Así su confianza en Dios será permanente y podremos ayudarnos unos a otros gracias a la fuerza de esa confianza que tenemos en Dios. Y dice la versión Dios habla hoy: porque deseo verlos y prestarles alguna ayuda espiritual para que estén más firmes, es decir, para que nos animemos unos a otros y con esa fe, con esta fe que ustedes y yo tenemos. Realmente, en esta versión me gusta porque dice ayuda espiritual. No son los dones para fortalecer la fe, sino una ayuda espiritual. Y en la escritura misma yo creo que aquí, sin salir de Romanos, viene el versículo clave para demostrar qué cosa eran estos dones espirituales. El fruto, tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. En el verso 13 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. El apóstol Pablo dice que ya había habido un fruto en los demás gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Todo el que no era judío, griego, no griego. O sea, nosotros no somos judíos, no nacimos en Israel, no somos gentiles. Somos. O sea, sí somos gentiles, no, o sea, no somos judíos. Nosotros somos también gentiles. Y ya el apóstol Pablo, en los demás lugares que había estado, había confirmado un don espiritual. El fruto que podemos encontrar en Romanos se ve de tres diferentes maneras. Actitudes espirituales que caracterizan a un creyente. Lo podemos ver en Gálatas 5. Las obras de la carne, que son adulterio, inmundicia, laxivia. Y podemos ver esos frutos. Acciones justas, que podemos verlos en Hebreos 13:15, un respaldo bíblico. Y que creo que es el que el apóstol Pablo se refiere aquí, es en Romanos 16:15, que es creyentes nuevos. ¿Alguien puede buscarme Romanos 16:15? Luis, venga. Luis, busca Romanos 16:15. Mira, ven. Romanos 16:15. Ya. No los lee. ¿Dónde? 16. 16, no, perdón, 16:5, perdón. 16:5. Saludar también a la iglesia de su casa. Saludar a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Ya, ahí, el primer fruto. ¿Cómo es? Epineto. Epineto. Epineto es el primer Epineto, que es el primer fruto. Estamos hablando de un don espiritual, estamos viendo ahí en Romanos. Estamos hablando, el fruto era un convertido. O sea, la escritura aquí no creo que se refiera a los dones espirituales, que algunos dicen que voy a la iglesia a impartirte, y muchas de las tergiversaciones que vemos hoy es que estos llamados apóstoles, pseudoapóstoles dicen, no, porque la iglesia tiene que tener un apóstol y un profeta para impartir, para dar una impartición sobre la iglesia y que la iglesia dé fruto.
El fruto es nuevas vidas convertidas. El fruto es llevar vidas a Cristo. Y me encanta porque podemos ver el celo que tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo de verdad que tenía un gran celo por expandir el evangelio. Oraba, como vimos, por las personas para que la fe de otros no faltara, para que siguieran aumentando esa fe de esas personas. Le escribía a las personas cartas para exhortación, para corregir. Porque a la iglesia de Gálatas escribió para corregir. Y el apóstol Pablo quería ir a Roma para tener algún fruto y ser edificado. Y yo creo realmente que cuando tú predicas el evangelio y ves que una persona se convierte, cuando tú le has predicado, eso da un gozo y un regocijo inmenso. Y quiero pedir perdón el otro día, quiero pedirle perdón aquí de ustedes, bueno, a los que se lo dije, creo que se lo dije a algunos, y al Señor. Y yo digo, no conozco ni tantas personas que hayan aceptado el evangelio por mí, porque muchas veces he predicado y las personas nunca más las he visto. Pero el otro día me escribe un amigo de Cuba y me dice, hermano, le doy gracias a Dios por tu vida, de otra manera, pero algo así, porque en gran medida por ti estoy en el evangelio. Y empezó a contarme todas las cosas que el Señor ha estado haciendo en su vida y de lo cual quiero que estemos orando fuertemente por él, porque tiene un gran llamado a las misiones. Y realmente yo ni sabía mucho más de su vida. Y el escucharlo hablar y escuchar ese fuego y querer llegar con el evangelio a los lugares que no se atreve todo el mundo a ir. De hecho, fue y le dijo a su madre que él quería ir a un lugar a predicar el evangelio, y su madre se echó a llorar porque posiblemente no lo vea más. Y de verdad que me dio regocijo. Le dije, mira, me has bendecido más a mí tú que lo que yo te he podido bendecir a ti. Y yo creo que es a lo que el apóstol Pablo se refería, de impartir un don espiritual en que se ganen vidas y tú vas a cobrar regocijo porque vas a ver vidas arrepentidas al Señor. Creo que ese es el énfasis del evangelio. El énfasis del evangelio no está en otra cosa que anunciar al Señor, que vivir para su gloria. Y el apóstol Pablo tenía un celo tan grande por llevar el evangelio que el apóstol Pablo dijo en el verso 14 que era deudor. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, ¿qué era? Soy deudor. Él se sentía en deuda por lo que había recibido de parte del Señor y sentía que no podía pagar con lo que había predicado, que necesitaba hablar más. Y creo que debe ser el fuego que prime en la vida de cualquier persona que quiera hacer la voluntad de Dios, que se extienda el evangelio, que se lleve lo mejor que ha llegado a tu vida, que llegue a otras personas. Cuando tú estás contento con una compañía telefónica, ¿qué tú haces? La recomiendas. Si yo estoy contento con mi compañía telefónica, yo le digo a la gente, oye, te recomiendo que vayas a esta compañía. Si es mala, no. Si es mala, no. Y entonces, cuando de verdad una persona está contento, tiene gozo por lo que ha recibido, que es el evangelio, pues tú anuncias ese evangelio, tú anuncias la verdad. Por lo cual, todos nosotros hemos sido comisionados a predicar el evangelio y debemos sentir un fuego por predicar el evangelio a toda criatura. Debe ser el fuego que tenemos nosotros como iglesia. Anunciar el evangelio, anunciar el verdadero evangelio. Y sí tener dolor, no se deje engañar. No de eso de que no me duele que otras personas vayan a cualquier lado, si en otro lugar, porque yo le prediqué a este chico no iba ni a la iglesia que yo iba a otra iglesia, pero el chico se congregó en otra iglesia que predicaba el verdadero evangelio. Y me siento feliz, me siento gozoso porque esa persona quiere hacer la voluntad y el propósito de Dios. Pero sí tenga dolor cuando una persona no vaya a un lugar donde se predique de verdad la palabra. Y nada, es verdad que cuando uno se va motivando en la palabra de Dios, yo por lo menos el tiempo me es corto, pero
solamente no voy a entrar ya en los otros versos, los dejaremos pendientes en los versos 15 y 16. Solo los voy a leer, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ya todo lo que hablaremos en el libro de Romanos para adelante será de esto. El Evangelio es poder de Dios y viviremos solo por medio de la fe. Todos somos pecadores, todos hemos fallado y es por medio de Jesucristo que podemos continuar esta carrera. Solo por medio de Él, solo por su fuerza. Así que los exhorto a que el próximo domingo puedan venir a la iglesia. Si es posible, que invites a alguien más, porque le has hablado de las buenas nuevas, como hacía el apóstol Pablo. Porque ores por otras personas, para que el Evangelio llegue a otras personas. Y que el Señor de verdad, el próximo domingo, nos tenga más